para discutir. Pero bueno, hablábamos de la coyuntura dramática, ¿no? De este momento biográfico tan vinculado a esto que decíamos, la exigencia de simbolización, o irrupción de un padre entre comillas, en lo real. Bueno, la adolescencia la podemos pensar como una coyuntura dramática de ese tipo. Hay todo un debate, que yo hice un artículo sobre eso, a partir de la tesis, sobre, bueno, a ver, la adolescencia no es un concepto del psicoanálisis, ¿sí? Freud habla más que nada de pubertad, ¿no? En un escrito muy, muy conocido que es tres ensayos de teoría sexual. En el segundo justamente habla de las metamorfosis de la pubertad. Algunos autores hablan de la adolescencia como síntoma de la pubertad, como respuesta a esas modificaciones, cambios a nivel corporal y también de otro tipo, ¿no? En ese sentido, algunos piensan, bueno, pues la pregunta es, ¿la adolescencia es algo inherente a todo ser humano? ¿Es una etapa, una fase evolutiva que todos transitamos, biológicamente determinada, como planteaba Stanley Hall a principios del siglo XX? Él decía un periodo de tormenta y estrés, storm stress, que sí o sí implica una crisis. Bueno, esa es una propuesta. Otros dicen, no, es un artificio de la sociedad occidental del siglo XIX y XX. En realidad, en algunas sociedades no existía la adolescencia como tal, pasaban de la niñez a la adultez, y eso es un artificio. Más allá de esos planteos, porque podemos pensar en las condiciones socioculturales y nada más allá de eso, sí tenemos que asumir, al menos es una propuesta, que hay en el momento de la adolescencia o a partir de la pubertad una ruptura en algún punto, que en algunas sociedades, en algunas culturas y contextos puede, bueno, justamente tener las herramientas para poder conllevarla de otra manera que en otras, ¿no? Hay una cierta discontinuidad en la existencia libidinal del sujeto, eso lo planteaba Freud de por sí. Hay una como visión de la mirada que tenía como niño, también. Algo muy importante que él plantea. En la pubertad hay dos tareas ineludibles, dice. El deshacimiento de la autoridad parental, por un lado, justamente, y la elección del objeto sexual, que él en realidad dice es una reelección por cómo está condicionado por las elecciones infantiles, ¿no? Luego la prohibición del incesto. Eso es algo que sí o sí lo puede plantear Freud como tal, en la pubertad. Recuerden la aparición de los caracteres secundarios, sexuales secundarios, lo que aparece la posibilidad de ser madre, de ser padre, la posición justamente con respecto al mundo adulto, la posibilidad de trabajar y cómo ubicarse con respecto a eso. Lacan retoma estas cuestiones y un texto muy interesante, prefacio del Despertar de Primavera. Despertar de Primavera es una obra de teatro de Wedekind, muy interesante para leer. Por ahí algún día, si volvemos a lo presencial, pueden ir a ver la obra de teatro o leer el libro, donde se plantea, Lacan plantea una coyuntura crítica, justamente, donde el sujeto se enfrenta con una dimensión de lo imposible de la relación sexual, que no hay macho-hembra, que una correspondencia, justamente. En el ser humano, lamentablemente, no es así. Hay algo ahí que no funciona, no hay proporción sexual, dice él. Tiene que buscar el adolescente o el post-puber, porque ahora hay algunos psicoanalistas que hablan de, bueno, lo post-puberal, la respuesta a la pubertad, tiene que buscar soluciones con respecto al sexo, qué posición, que la elección sexual justamente, con respecto al goce, al deseo. Piensen que en la secundaria termina, el sujeto debe elegir qué carrera continuar, más allá de que estamos hablando casi 18 años. Hay una reorganización de las identificaciones con las figuras con las cuales se ha identificado, esto a nivel inconsciente, ¿no? Y también del ideal del yo, lo que hablábamos del tercer tiempo del Edipo, que justamente guardaba en los bolsillos los títulos para en un futuro, justamente hacer algo con él. Entonces, justamente, hay un texto de Freud de 1914 sobre la psicología del colegial, donde planteaba la importancia de la figura de los maestros para el abandono, la figura de los padres y el sucedaño.
Bueno, hoy en día hay justamente una conmoción en respecto a lo simbólico también. Hablan de la caída del nombre del padre, el declive justamente de la función simbólica. Más allá de si coincidimos o no, que hablan de la posmodernidad, hoy en día donde no es la figura, o sea, de esas figuras parentales de los años 50 o la de Freud mismo, pensemos que la adolescencia como tal, con estas condiciones, es una coyuntura al menos donde el desencadenamiento de la psicosis puede producirse. Hoy hablábamos de las coyunturas dramáticas, las típicas, esto de casarse, tener un hijo, simbolizar que eso que sale de su cuerpo es de pronto, bueno, vos, Natalia, podés justamente la vinculación que tiene esta cuestión, que más allá de la naturalización que se intente dar, es algo que está vinculado a lo simbólico, poder simbolizar eso, asumir que está creciendo un ser dentro de uno, y la paternidad también. Hay muchos desencadenamientos con respecto a esto. Así como Schreber, 50 años, 53, con el cargo, asumir un cargo. Bueno, y la adolescencia es una coyuntura donde justamente algunas psicosis pueden presentarse. Un autor muy importante, Maleval, Jean-Claude Maleval, se pregunta, ¿es realmente una coyuntura facilitadora? Él plantea, pero bueno, depende, realmente la adolescencia no es un concepto del psicoanálisis, para mí no, porque realmente si pienso que puede ser una cultura, no hay pasaje, no hay rito no hay ritos, directamente se pasa de un momento a otro, ¿sí? En términos evolutivos. Sin embargo, si tenemos en cuenta esta inscripción del significante del padre, la forclusión, aquello que nunca se escribió, y cómo esto en la pubertad se resignifica, se pone a prueba, entonces sí podemos pensar que lo postpuberal, la adolescencia, entendido como este momento, ¿no?, en el cual aparece la menarca en las mujeres, las primeras poluciones en los hombres, justamente aparece esta cuestión de tener una exigencia de simbolización. Que se ve en muchas esquizofrenias, ¿no?, que donde justamente aparece alucinaciones. Bueno, en el caso de la película de Palabras en la pared del baño, más allá de que, bueno, puede estar un poco esquematizado, hay que ver el tipo de alucinación, que parece que son intrusivas algunas y otras no, es interesante, lo podemos discutir un poquito el tema, podemos pensar justamente en ese sentido. Después también el tema del consumo de sustancias también aparece, pero siempre con estas condiciones previas que habíamos mencionado, condiciones estructurales, una forclusión determinada, y el consumo de sustancias, bueno, ¿en qué sujeto puede provocar un desencadenamiento? La película, que justo tiene que ver con, que yo había marcado unas cuestiones que habíamos mencionado, es interesante como él, vos Macarena la viste, recurre a la cocina. Ahora vamos a ver con Kusama. Digo, ¿por qué es un recurso? Que ahí él dice las voces ya no molestan. El término de alucinación también lo pueden encontrar muy bien desarrollado en los textos que les decía de la psicosis en Freud, aportes interdisciplinarios de la psicopatología, en psicopatología, pero bueno, ahí aparecen las alucinaciones por un lado que desaparecen, la relación que tiene él, así como en Una mente brillante, con algunas alucinaciones, las visuales, pero las alucinaciones verbales, las que él escucha, aparecen como dentro de lo ominoso, dentro de lo siniestro, sí, y que no termina de tener significación, aunque le dicen cosas supuestamente nefastas acerca de él. Pero me pareció súper interesante el recurso al arte culinario, porque él realmente es un artista, está creando sabores, bueno, y cuando toma la medicación aparece la imposibilidad de eso. Como ahí coarta la creatividad del sujeto, que bueno, eso lo marcan. Pero bueno, él también en la cuestión del lazo social, las dificultades que él encuentra, que después, bueno, haya una solución, es lo que muestra también en Una mente brillante, ¿no? Que es interesante para plantear. También la película muestra su primer brote psicótico, que él se diagnostica lo diagnostican como esquizofrenia, como un trastorno químico, dice en la película, justamente
en ese momento, ¿no? Es muy esquemático pensar en la ausencia del padre y que a partir de eso, bueno, son las vicisitudes y hay que ver la historia de cada sujeto, ¿no? No es lineal, no es simplemente eso. Piensen que la condición puede ser simplemente el padre como tal, puede ser una pareja homosexual, no importa, dos mujeres, dos varones, no tiene que ver con el padre en sí, sino con la función que cumpla. Entonces, hoy hablamos de los 3 tiempos del Edipo. Si en ese segundo tiempo la madre o el que ocupa el lugar materno, perdón, no da lugar a que pueda justamente ejercer la operatoria de la ley paterna, no tiene ningún sentido. En ese sentido tiene que posibilitar la palabra del padre. ¿Mm? Eso es muy importante. También